Bueno, vamos a ver qué es el reduccionismo. Por empezar, el reduccionismo proviene de una palabra que es reducción, que en el campo de la epistemología, por eso se habla de reducción epistémica. Consiste en una operación, vamos a dar varios ejemplos para ver si se entiende, así sí, aunque no conozcan de ciencia, se puede llegar a comprender un poco esto. Que consiste en una hipótesis, una teoría o incluso una ciencia completa, puede llegar a ser, reducirla, es decir, incluirla en el marco explicativo de un concepto, una teoría o una ciencia que se considera mayor o más abarcativa. Un ejemplo que yo doy ahí es el de la sociobiología. La sociobiología es una corriente que se da dentro de la sociología, que se hizo fuerte sobre todo a partir de los años 80 y en Estados Unidos, esto no es de extrañar, y que postulaba que la sociedad se puede explicar en términos biológicos y de la ciencia biológica, para ser más exactos. Entonces, cualquier tipo de comportamiento, los comportamientos sociales, los comportamientos individuales, las relaciones comerciales, las desigualdades sociales, podían ser explicados en términos biológicos. Entonces, una cosa que se podía hacer, por ejemplo, era observar el comportamiento de los animales y en base a ese comportamiento tratar de entender y comprender la sociedad humana. Esos comportamientos, esa manera de relacionarse, entender que así como hay un marco amplio para explicar las relaciones intraespecie y entre especies, se podía utilizar para explicar también la sociedad humana. El otro ejemplo que yo doy ahí es el de la matemática. Y los modelos de desarrollo organicista y mecanicista, sí, también, digamos, también tomaban como modelo la biología, son un poco anteriores a la sociobiología, digamos, la sociobiología es de fines del siglo XX, así que es bastante reciente, mientras que los que vos mencionás o son de fines del siglo XIX o principios del siglo XX, o incluso podemos llegar a encontrar anteriores a estos. Otro ejemplo es para explicar ciertas operaciones matemáticas, se recurre a operaciones matemáticas que son a veces más simples y que explicarían aquellas que son más complejas. Por ejemplo, no sé, fracciones. Para explicar fracciones, yo necesito o podría explicar las fracciones con las operaciones de sumar, restar, dividir y multiplicar. ¿Se entiende? El ejemplo que daba ahí no es ese, sino el de los números reales y números naturales. Hay números naturales que son el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Y los números reales son no solamente los que acabo de mencionar, sino también el 1 negativo, el menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, de manera tal que los números reales incluyen también a los números naturales, pero también a todo un grupo que son los números negativos y que no están dentro de los números naturales, porque efectivamente en la naturaleza de las cosas no existen números negativos. Sin embargo, el ser humano, para realizar operaciones matemáticas, ha creado los números negativos. Se pueden dar más ejemplos. La teoría de la gravedad, de la gravitación universal de Newton, se dice muchas veces que quedó obsoleta a partir de la teoría de la relatividad de Einstein, pero también se dice que no queda anulada del todo, que todavía hay muchas operaciones que se pueden realizar con la física de Newton. El tema es que
hay otros procesos que no se pueden explicar con la física de Newton y sí con la teoría de la relatividad. De manera tal que se trata de reducir la teoría de Newton dentro del marco de la teoría de la relatividad. Es decir, la teoría de la relatividad estaría compuesta por varios sistemas. Uno de esos sistemas sería el de Newton. ¿Se entiende? Bien, eso es la operación de reducir, eso es la reducción epistémica. Ahora, el reduccionismo es algo un poco más amplio y que consiste por un esfuerzo constante y serio por hacer que todas las ciencias entren en el marco de una única ciencia. El fin último, si se quiere, del reduccionismo es encontrar una ciencia que explique todo, una teoría que explique todo, un sistema explicativo justamente, del cual se puedan derivar todos los sistemas menores de explicación. Bien, ahí voy a leer algo literal del apunte de cátedra, dice: esta opción por la reducción descansa sobre ciertos supuestos. Uno de esos supuestos, el primero, es que el universo es uno solo, compuesto por diversos sistemas con leyes propias. Segundo, este universo es ordenado y racional. Tercero, la realidad es cognoscible gracias al método científico. Cuarto, el uso adecuado del método nos brinda un conocimiento seguro, útil y beneficioso. Esto es importante. Para sostener una posición reduccionista tenemos que pensar estas cuatro cosas: que hay un único universo, que el universo es ordenado y racional, que la realidad es posible de conocer gracias al método científico y que si utilizamos bien el método científico obtenemos un conocimiento seguro, útil y beneficioso. En síntesis, un conocimiento verdadero. Profe, ¿sería como la teoría de cuerdas que abarca todo o no? Bueno, es una posibilidad. Ahora vamos a ver justamente cómo. Por lo general el reduccionismo apunta subsumir o reducir. El verbo exacto es reducir las ciencias principalmente a la física o algunas teorías propias de la física. Así que está bien tu ejemplo, es un ejemplo más. Bien, el tema, otra característica histórica de este reduccionismo es que toma justamente como modelo de ciencia a dos. Por un lado, a la matemática como la más exacta y verdadera, aquella que está menos atravesada por la subjetividad, por las opiniones, digamos, por los cambios históricos. Entonces decimos 2 más 2 es 4. Y dentro de 100 años, ¿cuánto va a ser 2 más 2? Lo mismo, profe, por eso se la debe tomar, porque como es exacta, no hay punto como de discusión. Muy bien. Y hace 1000 años, y ya no en nuestro continente, ni siquiera en Europa, en China, ¿cuánto era 2 más 2? Y bueno, se supone que también 4, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene la matemática, no depende de la cultura, de la historia, de la subjetividad, de los acuerdos, de la convención, de la tradición. Digamos, sería una ciencia objetiva, ¿no? El otro tema también es que la matemática utilizada como herramienta nos permite establecer medidas de todo, cuantificar todo. Entonces, en el ámbito de la geografía, la matemática es muy útil para determinar cuánto es la densidad de población de un país, o cuántos millones de personas habitan en un lugar, o si tiene más población rural que urbana,
Si la mayor parte de la población está entre los 30 y los 40, o entre los 40 y los 60, o entre los 0, el nacimiento, y los 20, y así. ¿Cuánto es el ingreso per cápita de un país? ¿Cuánto es la deuda per cápita de un país? Y etcétera, muchos otros índices económicos, ¿no? La economía justamente utiliza mucho la matemática. Bueno, y la otra ciencia sin duda, que justamente está muy vinculada a la matemática, es la física. Entonces, siempre los dos modelos de ciencia a seguir, los que están como, ahora lo vamos a ver, en la pirámide de las ciencias está la matemática y ahí nomás la física. El problema de la matemática, si se quiere, es que es muy exacta, es muy objetiva, es muy neutral, pero lo que mide son como entes abstractos, porque cuando yo digo 2 más 2 no estoy diciendo 2 manzanas más 2 naranjas, sino que estoy diciendo 2 más 2. Y no estoy diciendo que. En cambio, la física utiliza la matemática, pero ya está hablando acá directamente del mundo, de cuerpos en movimiento, de masa, de volúmenes, de fuerza, de velocidades. Entonces ya habla de cosas concretas, pero utilizando la exactitud de la matemática. Por eso, por ejemplo, cuando hablamos de las ciencias sociales, el modelo a seguir es la física, y no se habla tanto de la matemática. Pero igual, en definitiva, lo que se aspira es a que todas las ciencias tengan la exactitud de la física y de la matemática. Bien, entonces, por un lado, como consecuencia de este reduccionismo, se produce, por un lado, una jerarquía entre ciencias. Hay ciencias que son mejores, más desarrolladas, más avanzadas, más evolucionadas, más exactas que otras. Acá tenemos una consecuencia, ¿no?, del reduccionismo. Otra consecuencia del reduccionismo, digamos, el otro lado de la cara, es que hay ciencias que, como no cumplen estos requisitos de objetividad, de exactitud, de veracidad, quedan excluidas como ciencias. Es decir, esto que se conoce como ciencia, se dice, no, esto se decía que era una ciencia, pero en realidad no es una ciencia. Una de las víctimas principales de este reduccionismo es la psicología. Justamente, la matemática nos permite cuantificar cosas y la física se ocupa de establecer relaciones matemáticas entre cuerpos, movimientos, etc. ¿Y cuál es el problema de la psicología? Les pregunto a ustedes que algo, alguna noción pequeña de psicología tienen porque estudian en el profesorado, en las materias. Que analiza los comportamientos. Pero, a ver... No se puede aplicar método científico. ¿Por qué? Y porque no se puede medir, no se puede ver, y cada individuo es diferente. Bien, 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 nos vamos acercando. Muy bien, muy bien. O sea, un problema es que no se puede cuantificar, pero todavía no dijimos bien qué es lo que no se puede cuantificar. ¿De qué se ocupa la psicología? La psique es humana. No se Ahí está, muy bien. O sea, porque dijeron por ahí el comportamiento humano. Bueno, pero la antropología se ocupa del comportamiento humano, la sociología se ocupa del comportamiento humano, la economía se ocupa del comportamiento humano, la historia se ocupa del comportamiento humano. Lo que tiene específico la psicología es que estudia algo que no se puede ver o tocar o percibir de manera directa, que es la psiquis humano, el aspecto irracional. Si somos freudianos, lo que llamamos el inconsciente, y tenemos un acceso a ese inconsciente o a esa psiquis de una manera muy indirecta. Es decir, cuando vemos una persona que de pronto se encuentra obsesionada, esto es bastante común, que termina de lavar los platos, los platos se secan y ve que los cubiertos tienen algunas como pequeñas manchas que son de que no estuvieron bien enjuagados. Entonces ven eso y les molesta. Entonces esto se entiende que es consecuencia de un problema que tiene que ver con el inconsciente. Entonces, bien, lo que vemos, que sí tiene que ver con el comportamiento, no es lo que le interesa a la psicología, sino la causa, que es
lo que no vemos. Entonces, ¿cómo accedemos a ese inconsciente en psicología? A través de la palabra. Sí, El análisis. Del psicoanálisis puede ser, muy bien. ¿Y el psicoanálisis cómo detecta el inconsciente? ¿Cómo se expresa el inconsciente? Según la misma psicología. Por sueños puede ser. Muy bien, sueños. Entonces, cuando dicen, ahí está, acto fallido, muy bien. Entonces, cuando dicen a través de la palabra, sí, pero o sea, si yo le cuento a mi psicólogo que hoy me subí al auto y me fui hasta Moreno, no le sirve de nada eso al psicólogo, sino si le cuento qué sueños tuve o si en la medida en que le voy narrando, cuento, tengo un acto fallido, por ejemplo. ¿Y cuáles son esos actos fallidos? No desarrollemos tanto, pero para tener una idea, digamos. Decir una cosa por otra, por ejemplo. Muy bien. A ver, demos un ejemplo concreto de eso. Y no sé, en psicología se usaba mucho cuando decías el nombre de un ex, ponele, cuando muy bien, la pareja, ejemplo. Muy bien, es una situación hasta que es posible que la hayan vivido, sea que estaban con alguien y sin querer dijo el nombre del ex, o que a ustedes les haya pasado que sin querer están con su pareja y dicen el nombre de su ex, ¿no? Entonces, ahí está, muy bien. Entonces, eso es lo que le interesa a la psicología. ¿Y qué es lo que dicen los reduccionistas? O Bunge, por ejemplo, que es en quien vamos a profundizar, dicen que la psicología no es una ciencia. No nos sirve de nada porque, en definitiva, queremos estudiar algo que no podemos tener una experiencia empírica concreta. Lo que tenemos son como las consecuencias y esto mucho no nos sirve. Muy bien. Entonces estábamos hablando como de las 3 consecuencias. Pero, ¿sí? No, pasa que con el conductismo pasaba eso, como que se quiso acercar con la conducta observable y demás, pero no se llegó a nada porque pasaba esto, como que se quedaban cortos. Bueno, excelente. Vieron que el conductismo fue la primera corriente en psicología y que justamente es como la corriente positivista dentro de lo que fue la historia de la psicología y que justamente para poder entender el comportamiento humano en su aspecto irracional, por supuesto, lo que hizo es atenerse a todo lo observable. Y lo que pasó es que sus modelos explicativos fracasaron porque no podían explicar un montón de cosas que sí podían ser explicadas desde el psicoanálisis o después sobre la psicología de Lacan o etcétera. ¿Se entiende? Sí, porque no atacaba las causas. Claro, porque al final se quedaba muy bien en las consecuencias, que era lo observable. Ahora, por un lado, lo que sí le servía era para que la psicología tenga el estatus reconocido de ciencia, porque es un prestigio que lo que vos estés estudiando o investigando tenga el estatus de científico. Muy bien. Muy bien. Entonces nombrábamos 3 consecuencias. Una primera era el establecimiento de una jerarquía. El segundo, la exclusión de algunas ciencias y teorías. La otra teoría que suele ser muy despojada de su estatus de científica es el marxismo, la teoría marxista, que a veces también se entiende que maneja ciertos conceptos de los cuales no podemos tener una evidencia empírica. Bien, y la tercera consecuencia es algo que ya mencionamos, es este intento continuo por concentrar distintas ciencias en una sola. Todo el tiempo se quiere buscar que todas queden subsumidas a una sola ciencia. Bien. La otra cosa que yo aclaro, creo que esta es la parte que a mí más me gusta, en el apunte de cátedra, es que esto puede parecer un recelo, una preocupación por la objetividad del saber, una preocupación por la búsqueda de la verdad, por el interés de establecer conocimientos seguros, fiables, indubitables, pero cuando observamos el reduccionismo con una mirada crítica, nos encontramos que detrás de esto hay intereses políticos y económicos. A ver,
hay como una mirada de la política como un espacio de donde está todo lo malo, la corrupción y todo eso. No, en realidad detrás de cualquier visión que tengamos de la ciencia hay una mirada en donde están articulados ideologías políticas o incluso intereses económicos. El tema es esto, de ponerlos sobre la mesa, de hacerlos explícitos. Entonces, eso es algo que no hacen los reduccionistas o positivistas. Es decir, te dicen, no, nosotros defendemos la verdad, pero no te dicen por qué y de qué verdad se está tratando. Entonces dice, efectivamente no tenemos suficientes elementos para creer que todo el universo sea racional, que todo el universo esté regulado por un sistema común y coherente de leyes, pero sí nos damos cuenta que hay un deseo detrás de esto, el deseo de querer vivir en un mundo que sea así, es decir, un mundo que sea racional, un mundo que sea único, un mundo que sea seguro, ordenado, un mundo que pueda ser controlado. El propósito, el objetivo de la ciencia, según el reduccionismo, es conocer el universo para poder dominarlo. ¿Y para qué dominarlo? Para, bueno, por un lado, para tener mayores seguridades a la hora de vivir, pero también para poder generar ganancias a través del conocimiento del universo. Bueno, para también, utilizando una metáfora propia de la medicina, digamos, si vamos encontrando desviaciones a lo que estipula la naturaleza, podemos encontrar antídotos. Y esto que yo estoy hablando de la naturaleza muchas veces también se quiere aplicar a la sociedad, es decir, se dice, esto tiene que ver mucho con el modelo organicista que recién mencionaban. La sociedad es un cuerpo humano. La sociedad muchas veces padece de enfermedades porque se producen desviaciones, cosas que no son naturales, y entonces tenemos que encontrar el antídoto. En el siglo XIX, por ejemplo, era muy común ver que se produjeran distintas revoluciones, hubo oleadas revolucionarias, 1820, 1830, 1848, algunas más en 1870, y esto provocaba mucha inseguridad a la vieja aristocracia, pero también a la burguesía. Y entonces, nada, entendían que la sociedad estaba enferma, que no existía ese orden que existía en el antiguo régimen. Y bueno, tenemos que encontrar antídotos para estas enfermedades sociales, por la cual hay un orden natural social y de pronto está siendo subvertido. Bueno, y esto mismo que estoy diciendo del siglo XIX, que uno dice, bueno, una cosa totalmente arcaica, era también una de las maneras en que se pensaba durante la última dictadura, ¿no? Que la sociedad argentina estaba enferma, hay una enfermedad, una especie de cáncer, en serio digo que se pensaba así, ¿eh? Una especie de cáncer que es el comunismo, y que tenemos que erradicarlo. Los militares se consideraban que eran los doctores de la sociedad argentina y que tenían el mejor de los antídotos, que eran los métodos que utilizaron, que conocemos muy bien, la tortura, secuestro, desaparición de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense todas las consecuencias que podemos tener de justamente defender, postular una visión reduccionista de la ciencia. Bueno, ahí también pongo que el reduccionismo se ha mostrado, por un lado, ¿no?, como antropocéntrico, ya que considera que al ser humano como el centro, justamente, del universo todo, el rey, el rey en todo sentido, el rey político, pero también el rey del conocimiento dentro de este mundo, y que, digamos, el universo está hecho para que sea conocido por el ser humano y para que sea dominado por el ser humano y para que sea explotado por el ser humano, como si el ser humano fuera el dueño del mundo, ¿no? Como si fuera el propietario de una casa, eso es lo que pongo ahí. El planeta es una casa y el ser humano, como habita en el planeta es
tu casa. Entonces yo en mi casa quiero cambiar el color de las paredes, las pinto, y se entiende que el planeta es igual. Me gusta una determinada zona geográfica, fundo una ciudad, y en donde antes había un determinado ecosistema, yo levanto una ciudad que en el futuro va a tener 10 millones de habitantes, y va a abarcar decenas y decenas de kilómetros cuadrados. Bueno, también el reduccionismo se ha mostrado como aliado y promotor del capitalismo, ya que sostiene una concepción de utilidad. Esto está, uno se piensa que no, que, o sea, porque también gracias a Hollywood, tenemos una imagen del científico como alguien que está ahí en su mundo, un poco loco, ¿no? Y que muchas veces es perseguido o no tiene el apoyo del Estado o no sé qué. Y en realidad en la práctica lo que se da es que la gran mayoría de científicos reciben o becas por parte del Estado o trabajan para una empresa. El año pasado no, porque estuvo el tema de la pandemia y todo eso, pero en 2019 yo en Filosofía de las Ciencias llevé a un muchacho que trabaja en el INTA, que es amigo mío, con el que juego a la pelota, y que también es becario del CONICET, y lo llevé a Rojas para que le hicieran una entrevista. Él es microbiólogo, se especializa en la microbiología. Ojalá que este año lo podamos hacer, aunque sea vía Meet. Y bueno, lo entrevistamos. Entonces, una de las preguntas que le hicieron es si él trabajaría. No era exactamente esta pregunta, yo la voy a traducir un poco, pero bueno, si trabajaría para grandes empresas que llevan adelante prácticas que van en contra de la conservación del medio ambiente, que muchas veces le pagan muy bien a gente que sabe las cosas que sabe él de microbiología. O digamos, él tiene, por ejemplo, la capacidad de hacer una semilla sintética, ¿entiendes? Entonces lo podría ser contratado, por ejemplo, por los señores de Bunge y Bohr. Entonces le preguntaron eso. Él al principio no entendió mucho la pregunta hasta que se la formularon de una manera más concreta. Y él dijo, no, yo no, pero tengo personas que estudiaron conmigo y que hoy en día se encuentran trabajando para empresas, por ejemplo, que están haciendo cruzas de animales para mejorar el ganado. ¿Se entiende? Entonces está esto de la ciencia que sostiene una cuestión de utilidad. Y es más, para poder ser becario del CONICET, aunque seas historiador, no sos microbiólogo, no vas a hacer semillas de soja, no te vas a dedicar a perfeccionar, por así decirlo entre comillas, una especie de ganado, sino que querés estudiar el periodo colonial en el Río de la Plata, y lo que te interesa es los retratos. Bueno, para vos investigar eso y recibir una beca del CONICET, lo que tenés que hacer es presentar un proyecto en el cual demostrás lo útil que es tu trabajo de investigación. Y si te lo aprueban, te dan una beca y te pagan. Por lo tanto, lo de la utilidad en la ciencia es un principio que tiene y que hace que tenga la dinámica que tiene. Muy bien, además, lo que pretende de este capitalismo, la ciencia, es un capitalismo ordenado. Y con ordenado quiero decir un capitalismo donde la jerarquía, es decir, vamos a decirlo de manera más concreta, la desigualdad social, sea establecida de una manera racional y respetadas, es decir, obedecida por toda la sociedad. Es decir, que quienes están abajo obedezcan, entendiendo que es su lugar natural, y que quienes están arriba también puedan vivir en la tranquilidad de que nadie les va a tocar su propiedad privada. Muy bien. También el reduccionismo se ha mostrado autoritario y elitista, porque acá ya nos corremos un poco de la cuestión social, pretende imponer una sola manera de hacer ciencia, es decir, hay un solo modelo, el de la matemática y la física, y no abre el juego para otras maneras de hacer ciencia. Al tener un único modelo,
se convierte en elitista porque excluye otras maneras de hacer ciencia y, esto que habíamos dicho antes, termina estableciendo jerarquías de ciencias más prestigiosas y mejores y ciencias menos prestigiosas. ¿Se entiende? A mí me llamaba la atención este muchacho, cómo ya era becario del CONICET, yo una admiración terrible me da, creo que tiene 2 años, menos que yo, 3 años, entonces era muy joven para ser becario. Yo le digo, es imposible que alguien estudiando historia a los 28 años o 29 ya sea becario del CONICET. Es imposible. Y lo que pasa también es que dentro del campo de estudio de él no hay tantos microbiólogos, mientras que en el campo de historia, cualquiera que quiera obtener una beca del CONICET va a tener cientos de competidores, ¿se entiende? Entonces es imposible a los 28 años obtener una de estas becas. Bien, también dice algo que a mí me gusta, me interesa mucho, esto de que no es casual el hecho de que se tome como modelo a la física. Fíjense que la física trata de entender un mundo regulado por leyes que son ahistóricas. Bueno, la matemática lo mismo, ahistóricas y universales, es decir, que no depende del momento ni del lugar, sino que siempre se va a dar de una sola y única manera. El tema es que cuando queremos aplicar esto, que no está tan mal, al ámbito de las ciencias sociales nos encontramos con un problema, y es el de la voluntad humana. Cuando dentro del campo de una ciencia social se busca establecer una teoría que explique el comportamiento humano y también que ayude a predecir fenómenos, nos encontramos con que el ser humano actúa o puede actuar en una dirección contraria y que haga que esa predicción no se cumpla. El ejemplo más famoso es el de la profecía autocumplida y el de la predicción suicida. Son 2 ejemplos distintos, pero que hablan de lo mismo. Supongamos, en el campo de la economía, ustedes saben que los bancos operan con dinero que en buena medida no le es propio, sino de quienes depositan o guardan sus ahorros en ellos, y también tienen sus propios ingresos. Ahora, es muy probable que un banco quiebre si quienes guardaron sus ahorros en ese banco fueran al mismo tiempo a retirar sus ahorros, porque de pronto el banco, como está operando con ese dinero, se va a encontrar con que no puede devolver todo ese dinero que estaba depositado en ellos, y entonces va a quebrar. Entonces, un ejemplo de profesión autocumplida se produce si un diario o un grupo de periodistas, imaginemos, dice que se va a producir una corrida bancaria y que es importante que quienes son ahorristas retiren sus ahorros de los bancos. Ahora, supongamos que eso no iba a ocurrir, es decir, que los bancos estaban en un buen funcionamiento, estaban bien económicamente, pero los periodistas, al decir esto, efectivamente, como consecuencia, se produce la corrida bancaria. Al producirse la corrida bancaria, el banco quiebra y etcétera. ¿Se entiende? Eso es producto justamente de la voluntad humana. La otra tiene que ver, el de la predicción suicida, es cuando alguien dice algo que efectivamente iba a ocurrir, pero al decir que iba a ocurrir no se produce porque la gente hace cosas para que eso que se dijo no se produzca. ¿Se entiende? ¿Se les ocurre un ejemplo o doy uno yo? En una elección, por ejemplo, si un postulante tiene un plan específico y los votantes no lo votan, algo así. Bueno, vuelvo a explicarlo. La predicción suicida es cuando yo digo
que va a ocurrir algo y no ocurre, porque eso que yo dije que iba a ocurrir, se busca que sea evitado por quienes escucharon u oyeron a la persona que dijo que iba a ocurrir esto. Entonces al final no se produce eso que iba a ocurrir. Facu, ¿querías decir algo? Profe, a mí me hace acordar una película, a la película de Infinity War de Marvel. Sí, muy bien, sí, sí. Cuando le dicen a Iron Man, le dice Doctor Strange que si él le cuenta lo que va a pasar, no va a pasar. O sea, él no se va a sacrificar a menos que él no se lo diga. Muy bien, muy bien. Está muy bien. En este caso no sería un ejemplo científico, pero ejemplifica muy bien eso que estaba queriendo decir. Supongamos que un astrónomo dice, bueno, este ejemplo tampoco está tan bueno, pero supongamos, ¿no? Un astrónomo dice que un asteroide, esto es la película Armagedón, un asteroide va a chocar contra la Tierra, entonces se arma un grupo de personas para que hagan dinamitar este asteroide. Es la película Armagedón, ustedes lo vieron. Por hacer eso, justamente el asteroide no choca en la Tierra. ¿Esto quiere decir que se equivocó el astrónomo? No, y sin embargo, lo que él dijo que iba a suceder, no sucedió. Lo mismo pasa si yo digo, bueno, esto le pasó a Marx. No sabemos si verdaderamente iba a ocurrir o no, pero Marx dijo que se iba a producir una revolución comunista en Alemania y los sectores obreros, la clase trabajadora, iba a tomar el poder en Alemania. Nunca ocurrió, si bien se produjeron revoluciones en la Alemania de corte socialista y comunista, no llegaron a triunfar. ¿Por qué? Porque los políticos empezaron a tomar medidas justamente para contentar más a los obreros y de pronto empezaron a otorgar la jornada laboral de 8 horas y empezaron a otorgar la obra social y empezaron a otorgar las vacaciones pagas y empezaron a otorgar la obra social y las jubilaciones, y cuando se quisieron dar cuenta, el obrero alemán dejó de ser marxista. Y cuando se produjeron las revoluciones marxistas, por ejemplo, en el año 1918, ahí nomás, después de la Revolución Rusa, no tuvieron la fuerza suficiente para triunfar, es decir, fueron derrotados por los sectores conservadores. Otro ejemplo es el de, también, no sabemos si va a ocurrir, pero Guevara, Ernesto Guevara, el Che Guevara, había escrito un libro para que se pudieran crear guerrillas, escribió el libro La Guerra de Guerrillas, para que se pudieran crear guerrillas en América Latina y estas guerrillas crearan focos revolucionarios que a medida que se fueran extendiendo iban a lograr que distintos países se volvieran comunistas. ¿Quiénes fueron los que más leyeron este libro Guerra de Guerrillas? Justamente quienes no querían que hubiera guerrillas en sus países. Entonces, por ejemplo, los militares de acá lo leyeron y lo utilizaron luego para poder reprimir. Dijeron, mira, él está diciendo que hay que crear un foco revolucionario, que este foco tiene que estar hecho por unos pocos hombres, líderes, que tienen que establecerse en zonas rurales y yo qué sé. Y bueno, ¿cómo podemos combatir a estos guerrilleros? Y bueno, fue leyendo en el libro de Guevara que pudieron impedir que se cumpla aquello que él había predicho. No sabemos si igual si se hubiera hecho, pero justamente el haberlo dicho y provocó que las personas, un grupo de personas leyeran esto y tomaran todas las medidas para que no se produjera. ¿El cambio climático puede ser otro ejemplo? ¿Cómo? ¿El cambio climático puede ser otro ejemplo? Muy bien, a ver cómo sería. Y por ejemplo que digan, no sé, en el 2050 no va a haber más agua potable y los gobiernos hagan un plan para evitar esto. Muy bien, muy bien. Un científico puede decir, para el año 2050 el agua potable no va a ser suficiente para toda la humanidad e incluso se va a reducir. Entonces de pronto se empiezan a tomar medidas contra la contaminación o hay un mayor control de la natalidad y de pronto llegamos al 2050 y el agua sigue
siendo suficiente para la población mundial. Muy bien, ¿algún otro ejemplo? Muy bien, ¿eh? ¿No se les ocurre ninguno? Bueno, dicen que no. En economía puedo llegar a decir, bueno, la pobreza, se estima que la pobreza en Argentina para el año 2022 va a subir al 23,2%, dice un economista, ¿no? Va estudiando las variables, cómo la pobreza va creciendo, saca el cálculo y dice, bueno, entonces si seguimos a este ritmo, para 2022 la pobreza va a subir el 24,3%. Entonces, ¿qué pasa? Teniendo en cuenta este dato, es que se toman distintas medidas políticas para que la pobreza no llegue a ese nivel. Y así podríamos dar más ejemplos. Ahora, el problema es que el reduccionismo justamente entiende que no. Es decir, que hay una manera también natural en la sociedad de ser, de comportarse, y que la voluntad humana, cuando hace eso, está haciendo mal, ¿se entiende? Es como si en la naturaleza, de pronto el león se negara a comer carne, ¿se entiende? Si está en su naturaleza el comer carne, cualquier intento que haga el león por no comer carne va a ser contraproducente. Lo mismo pasaría para los reduccionistas en el caso de las ciencias sociales, es decir, las leyes. No me refiero a las leyes jurídicas, sino a las leyes científicas, se tienen que cumplir. Y cualquier intento que se haga por no cumplirlas, van en contra de la naturaleza y están mal. Por eso el reduccionismo es antirrevolucionario, por ejemplo. Bien, yo diría que lo más importante de la primera parte del apunte de cátedra ya está. Vamos a leer, voy a explicar, de Mario Bunge. Bueno, tendría que ser primero una presentación de él. A ver, ustedes que han leído el apunte de cátedra, ¿quién es Mario Bunge? Un filósofo reduccionista. Muy bien. ¿De dónde? De Argentina. Muy bien. Es argentino, muy bien. ¿Cuándo vivió? En casi todo el siglo XX y falleció en el año pasado. Muy bien, murió en 2020, a los 100 años, así que nació en 1920. Bien, ¿qué más me pueden decir? ¿Era casado? ¿Venía de una familia pobre? No, venía de una familia pudiente, digamos, y se fue a vivir a Canadá, ¿puede ser? Muy bien, se fue a vivir a Ottawa. Y lo que entiendo es que se casó 2 veces. Antes. A ver, Lidia, ¿qué ibas a decir? Por la noche de los bastones largos, antes se fue a vivir a Canadá. Ajá, o sea, no por los bastones largos, sino antes, porque... Antes, sí. Muchas veces cuando vos le preguntas a un científico, ¿por qué te fuiste a vivir al exterior? Y te dice, yo me fui a vivir al exterior en 1966, se entiende que es por la noche de los bastones largos, porque justamente en ese año muchísimos científicos se fueron del país. Ahora, no fue el caso de él, es decir, él se fue antes de la noche de los bastones largos. ¿Saben lo que es la noche de los bastones largos?
No. La noche de la dictadura se perseguían a todos los que por ahí tenían un aire de revolucionar a la sociedad. Muy bien, ¿en dónde y quiénes? Eran estudiantes y algunos docentes, ¿no? Ajá, muy bien. Yo creo que más que nada él huyó por el hecho de que los volvían a muchos. A ver, ¿qué me decías, Milagros? Yo no me acuerdo muy bien, sé que fue tipo en la época del Cordobazo, más o menos, Ajá, muy que bien. fueron como muchas revueltas que hubo. Sé que fue, no recuerdo si fue acá en Buenos Aires, sé que hubo acá una en Buenos Aires que agredieron a docentes y a alumnos adentro de las universidades. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Algo más que quieras Sí, saber? fue la Policía Federal que entró. Muy bien. Claudia, ¿o estabas agregando algo? Sí, que yo pensaba que era por el mismo hecho de ser profesor de filosofía, por ahí creo que se fue también en esa época. Bueno, muy bien. Estamos en la época de la dictadura de Onganía, recién había empezado, de hecho la dictadura esa comenzó en el año 66, no es la última dictadura, sería la anteúltima. Y sí, efectivamente se estaba persiguiendo a ciertos sectores o grupos que se consideraban de alguna manera como subversivos o peligrosos para la sociedad, y entonces lo que se hizo fue directamente entrar en el aula de las universidades, estaban en clase, o sea que fue una noche, pero no era a las 12 de la noche, era más temprano, y se reprimió duramente a estudiantes y docentes, en algunos casos los apalearon, en otros casos los metieron presos, y también hubo fuertes amenazas contra la vida, es decir, que si no cambiaban su manera de dar clases o de su manera de pensar, los iban a matar y les iban a matar a sus familias. Y entonces muchos de estos docentes y estudiantes decidieron ir y marcharse al exilio, y es digamos, como el inicio, o uno de los inicios de la fuga, la conocida no fuga de cerebros, en Argentina, que va a tener una segunda etapa en la última dictadura y una tercera etapa durante la década del 90, ¿no? del siglo XX. Así que muy bien, entonces lo que les decía es que Bunge tuvo emigró, se fue a Canadá, pero antes de la noche de los bastones largos. Y en el fondo no es que él dijo, me parece que van a reprimir, me voy. No, en realidad nadie se lo esperaba mucho. Y yo lo puse ahí en el apunte de cátedra. Se fue porque simplemente su mujer, que era experta en matemática, le ofrecieron para dar clases en la Universidad de Ottawa. Entonces la mujer dijo, vamos. Él dijo, bueno, me sumo, y se fueron a Canadá. Bien. Y de la vida después, muy bien lo que decía Lidia, venía como una familia aristocrática. Bueno, hoy mencionamos los Bunge y Bor. Bueno, este señor Mario Bunge no pertenece de manera directa a la familia Bunge y Bor, pero sí a la familia Bunge, que digamos es como una rama menor de los Bunge y Bor. Entonces no tienen la millonada de plata que tienen los Bunge y Bor, pero son de una familia que desciende, digamos, de los Bunge del siglo XIX y que son aristocráticos o semi-aristocráticos. Muy bien, ¿y de la vida algo más recuerdan o algo que les haya llamado la atención? Sí, el carácter socialista que él decía tener, y bueno, con el antiperonismo también, que él cuenta que se arrepiente después de haber participado de el grupo de la Unión Democrática. Muy bien. Nicolás, ¿ibas a decir algo? No, el reconocimiento que tuvo, ¿no? A nivel mundial. El reconocimiento mundial, muy bien, muy bien. O sea, dentro de lo que son los filósofos argentinos, sin duda alguna ha sido el más prestigioso, el más reconocido, el más premiado.
y de pronto internacionalmente nos conocen más por Mario Bunge que por Rodolfo Kusch, por ejemplo. Así que internacionalmente nos conocen más por un defensor del reduccionismo que por alguien de la filosofía latinoamericana. Y respecto a lo que dice Lidia, sí, de hecho en el siglo XX lo más común es que cualquier persona que fuera socialista iba a ser antiperonista, digamos, no había personas que fueran socialistas y peronistas, y más si pertenecían a la generación de Bunge. Y hoy en día hay antiperonismo, y vieron que se habla de la grieta, ¿no? Y se dice que, bueno, que los macristas odian a los kirchneristas, o los antiperonistas odian a los peronistas, y que no hay diálogo, y que no hay entendimiento, y que no hay acuerdos. No, la famosa grieta, ¿no? Que hablamos hoy en día, y hay gente que dice, no, no puede ser, tenemos que ir todos para adelante. Pero esa gente que se preocupa tanto por la grieta, evidentemente desconoce la división que había entre peronistas y antiperonistas en la década, por ejemplo, del 50, o a fines de la década del 40, o en la década del 60. Porque ahí el odio entre ambos bandos llegaba al punto de los asesinatos políticos, que eran muy comunes, de las represiones, de dar golpes militares, etcétera, de formar guerrillas. Entonces no era como hoy en día, no nos decimos por Facebook o por Instagram o en algún grupo de WhatsApp, vos sos un facho y vos sos un peroncho y la culpa de todo del peronismo y no sé qué, pero no nos llegamos al punto de asesinarnos por opiniones políticas. Sin embargo, en ese momento antes de que se exiliara Bunge, el odio de los antiperonistas hacia los peronistas era terrible. Era terrible, y por ejemplo, cuando derrocaron a Perón en 1955, sacaron de la Universidad de Buenos Aires a todos los docentes que eran peronistas y pusieron todos a docentes antiperonistas. Y estos docentes antiperonistas, algunos que tenían muchísimo prestigio, pero muchísimo prestigio, y eran muy buenos científicos, vamos a decirlo así, como lo era José Luis Romero en el campo de la historia, o el mismo Bunge, les parecía muy, pero muy, muy bien haberse sacado de encima a todos los docentes peronistas. No es que decían, no, acá perdimos gente, tendríamos que mirar porque puede ser que algún docente peronista enseñe bien y sepa. No, estaban felices de la vida y creían que el peronismo justamente era una especie de cáncer de la Argentina. Incluso deben conocer, ¿no?, que cuando Evita falleció por cáncer, se hicieron grafitis que decían viva el cáncer. Y a la vez cuando se hizo el golpe de Estado, estos socialistas, eran socialistas, me dijeron estos socialistas, no puede ser un golpe de Estado, esto va en contra de la clase trabajadora, porque ustedes saben que el socialismo se identifica con la clase trabajadora. Me decían, no, estos militares van a tomar medidas en contra de la clase trabajadora. No, estaban felices de la vida de que se fuera Perón de Argentina. Así que bueno, de este grupo de personas pertenecía a Bunge, pero algo que yo también destaco dentro de ese apunte de cátedra es cómo, con el paso de los años y de las décadas, en Bunge se fue modificando ciertas posturas, e incluso en algunas de las entrevistas que le hicieron en los últimos años de su vida, llegó a decir que Perón era como una especie de genio, lo cual para mí no tiene mucha importancia, porque digamos en su momento apoyó los golpes militares, estuvo a favor de que se proscribiera el peronismo, también reconoció a Eva como una gran política, pero también una vez que pasaron 50 años de la muerte de Eva, así que... Pero bueno... Estar en contra del voto femenino. Ajá, sí, y bueno, y ahora no, o sea, él reconocería, no sé qué opinará, qué habrá opinado en las últimas etapas de su vida, pero estoy seguro que ya no estaría en contra del voto femenino ni nada, pero en su momento era de lo más terrible de lo terrible, aunque perteneciendo, ya les digo, a las filas del socialismo. El socialismo de, no sé, de Juan B. Justo, de Alfredo Palacio,
de políticos que en definitiva no eran los más conservadores, pero cuando se tocaba el tema del peronismo les salía lo gorila de adentro. ¿Algo que quieran decir o preguntar? Me parece que dice que también que el papá era diputado socialista. Bueno, ¿ven? Muy comprometido con el socialismo, pero ya les digo, no es el socialismo ni siquiera de Nicolás del Caño. Ustedes vieron que igual Nicolás del Caño es antiperonista, ¿no? Pero no es ese socialismo que había hace 60 años, que aunque estaba a favor de la clase obrera y estaba a favor de que los obreros tuvieran jubilación, obra social, jornada de 8 horas, vacaciones pagas y todo eso, cuando les hablabas del peronismo querían que lo colgaran a Perón. Y con tal de sacarse encima a Perón, apoyaban las dictaduras militares y los golpes de Estado y todo eso, lamentablemente. Bien, para redondear un poco estas cuestiones y antes de pasar a los textos de Mario Bunge, decir que en la mayor parte de su vida igual él militó como una especie de socialismo, en el cual él decía, hay que socializar todo, hay que socializar la cultura, hay que socializar incluso los medios de producción, acá uno se puede pensar que es bastante revolucionaria la cosa, hay que socializar el conocimiento, hay que socializar la educación, y esto nos suena a Lenin. Sin embargo, él dice, hay que socializar, es decir, que estas cosas dejen de estar en manos de unas pocas empresas. Empezó a ser un poco crítico con los peores extremos del capitalismo, pero no tienen que ser estatizados. Así que acá Lenin desaparece del todo. Las cosas tienen que estar en manos de la sociedad, pero no del Estado. El Estado es un peligro, ¿no? Acá vemos que no era, al final de su vida no dejó de ser muy antiperonista, que digamos. El Estado, dice, es una fuente de opresión, es un poder que invade la libertad, bueno, acá le sale también el aspecto liberal, invade la libertad de los individuos, entonces las cosas tienen que estar en manos de la sociedad. Por supuesto que esto termina siendo algo muy parecido al liberalismo, que sostiene que las cosas tienen que estar en manos de la sociedad, y que el Estado no tiene que intervenir, porque cada vez que interviene el Estado, lo que sucede, y acá también se ve el reduccionismo, es que se va contra la naturaleza de la sociedad. Por ejemplo, algo que le parece antinatural a un liberal o a un socialista como Bunge, es que se le cobre impuestos a los que más tienen para darle a los que menos tienen, porque esto no es natural. Los que más tienen deberían pagar los mismos impuestos que los que menos tienen, porque lo han ganado gracias a su esfuerzo. Entonces, lo natural es que quienes se esfuercen tengan más y los que menos se esfuercen tengan menos. Entonces, bueno, es un socialismo, me parece, un poco de derecha, es lo que se llama una socialdemocracia, pero bueno, no es ninguna sorpresa, esta socialdemocracia existe desde hace muchísimo tiempo. Y entonces no es casual que teniendo todo este tipo de pensamiento político, luego él se mostrara como defensor de una posición reduccionista y positivista de la ciencia, y que destacara y descollara justamente en esta defensa, con muchísimos libros publicados, enseñando él mismo en el extranjero, recibiendo todos los reconocimientos, que la verdad no me los sé porque son muchísimos, recibiendo premios en muchísimos países. Y bueno, vamos a ver algo que no está en el apunte de cátedra y que ustedes tienen que saber, que son las características del conocimiento científico. Estas características, me gustaría que tomen apuntes acá. Estas características del conocimiento científico que yo voy a enumerar no son las características del conocimiento científico objetivas, propias, esenciales de la ciencia, sino son las características del conocimiento científico según
Mario Bunge, ¿se entiende? Vamos a decir que el conocimiento científico es comunicable, sistemático, es neutral, no sé qué. Todo esto es lo que dice Bunge. Debemos saberlo, está bueno saberlo, pero tenemos que tener en cuenta que es una mirada de la ciencia y que hay otras. Muy bien, entonces pasamos a esta enumeración. Primero, dice que el conocimiento, el conocimiento científico, número 1, es fáctico. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguien pudo leer el texto de Bunge? Ya no el apunte de cátedra, sino el otro que eran las características del conocimiento científico. Si no pudieron, no hay problema, pero si pudieron, me va a servir. ¿Ignacio? Sí, profe, yo leí un poco de eso. Fáctico puede ser que signifique que no necesita de algo empírico para que sea verdad, sino que con su simple, digamos, razonamiento lógico se puede llegar a deducir que es algo verdadero. En realidad quiere decir exactamente lo contrario, es decir, que la ciencia sí o sí parte de lo empírico, parte de los hechos, fáctico los hechos. Claro, me confundí, era al revés. Como que tiene que comprobarlo. Muy bien, es decir, parte justamente de un método que necesita de la experimentación, y la experimentación se da a partir de los hechos, de las cosas, de lo fáctico. Lo fáctico que son los hechos. La ciencia parte de los hechos, no parte justamente de suposiciones. La filosofía a veces hace eso, a veces parte de suposiciones, pero la ciencia no se da ese lujo, sí o sí parte de hechos. Muy bien, esos son los llamados datos empíricos. Muy bien, pero a la vez, la segunda característica, y acá hay algo de lo que ya había mencionado Ignacio, es que el conocimiento científico trasciende los hechos. ¿Qué quiere decir esto? Si es que lo leyeron, o pueden opinar y decir, yo creo... que investiga, trasciende los hechos porque va investigando las distintas partes, digamos, que tiene un hecho, ¿no es cierto? Que produce nuevas cosas a través de la investigación de esos hechos. Muy bien, Lidia, ahí le acertaste, es decir, tenemos los hechos, ahora el científico no se contenta con describir los hechos. Cae una manzana, el científico no va a decir, bueno, cayó una manzana, tal día, tal hora. Es decir, va más allá, y eso que va más allá es justamente la explicación, porque en la naturaleza no nos explica, o la sociedad no nos explica cómo funciona. Es como que investiga las partes y no el todo. En lo de que trasciende los hechos quiere decir esto que decía Lidia, de que están los hechos, pero no se queda solamente con los hechos, va más allá, le agrega algo, le da un plus a los hechos, que es la explicación. Es decir, cuando la manzana cae del árbol, no te dicen, miren, yo me caigo por la fuerza de gravedad. Toda la teoría de la fuerza de gravedad es algo que trasciende los hechos por el hecho, perdón que diga tantas veces la palabra hecho, de que no está la explicación en las cosas. ¿Se entiende? Es más, dice Bunge, en muchos casos los científicos se ven en la obligación de producir nuevos hechos que no se dan en la naturaleza. A veces justamente es lo que pasa con la experimentación. Supongamos, yo quiero estudiar el comportamiento de los leones o el comportamiento de los insectos. De los insectos insectivos, es decir, no de esos insectos que se alimentan de plantas, sino de esos insectos que se alimentan de insectos, de otros insectos. Entonces yo quiero investigar cómo es el comportamiento de la mantis religiosa, que es justamente un insecto que come otros insectos, y si es capaz de comer arañas. ¿Cómo puedo yo investigar esto? ¿Qué hechos tendría que observar?
El comportamiento de ese insecto. Muy bien, ¿en Una dónde? araña. En su hábitat cuando se alimenta. Muy bien, esos serían justamente hechos que tiene que observar. Voy y veo a ver dónde puedo encontrar mantis y dónde esperar hasta que se cruce con una araña y ver si se la come o no. Pero también lo que puedo hacer, yo científico, para no estar un año, para encontrar 3 mantis, a ver si se comieron a 3 arañas, es recrear yo un encuentro entre mantis y arañas. Entonces, en el lapso de un año, en vez de presenciar, observar 3 veces el acontecimiento, en un año puedo observarlo, por ejemplo, suponiendo que lo haga una vez al día, 365 veces. ¿Se entiende? Eso es la experimentación, y a la vez lo que está haciendo ahí el científico es el generar hechos nuevos que no están, digamos, en las cosas, vamos a llamarlo así, naturales. Es muy común hoy en día la experimentación en el campo de la física, de la química. Ya no se está tanto a la espera de que las cosas se den naturalmente, sino que se busca recrear. Incluso, aunque hay muchos peros éticos, se experimenta también con seres humanos, sea en el campo de la medicina, pero también en el campo, por ejemplo, de la sociología o de la antropología. A veces se llevan adelante experimentos sociales, incluso un tipo de, vamos a llamarlo así, no son experimentos sociales, pero podrían ser considerados experimentos sociales, es si buscan en YouTube estas bromas que se hacen a personas, son videos muy graciosos, y que lo que se trata de hacer es grabar esa reacción que va a tener una persona ante una situación que en realidad es artificial, pero la persona cree que no es artificial, cree que es natural. Le voy a dar un ejemplo. Por supuesto que esto no se hizo con un fin científico, sino que se hizo con el fin de matarse de risa burlándose de la reacción de las personas. Entonces creo que esto era de un programa de Brasil. Entonces se grababan unas personas que estaban de noche en la parada, esperando el colectivo, muy de noche, serían, no sé, 12 de la noche. Bueno, la cámara seguramente estaría oculta, no se vería. Y en la parada, digamos, en uno de sus costados había una propaganda de la película de Chucky, ¿no? El muñeco asesino, que deben conocer la película. Y bueno, la gente estaba esperando ahí, de pronto la luz de la parada como que titila, como que se apaga, y después se vuelve a prender, no sé qué. Y de pronto el póster de la película de Chucky se rompe y sale un Chucky de ahí adentro que con un cuchillo en la mano y los empieza a correr y la gente está ahí en la parada y empieza a correr y no puede parar. Bueno, esta cosa a mí me causan muchísima gracia, obviamente no me gustaría que me pasara y yo seguramente reaccionaría igual, creo que correría como 10 cuadras. Pero la cuestión es que muchas veces, aunque no los conozcamos como estos videos que se vuelven muy populares y tienen millones de visitas, a veces los científicos también, para entender el comportamiento humano, recrean situaciones artificiales en donde hay un grupo que forma parte del experimento y lo conoce, y hay otra parte que desconoce que está siendo parte de un experimento social. ¿Se entiende? Bien. Tercera característica del conocimiento científico. Y acá tiene que ver más con lo que decía recién Rocío y que en algún momento mencionó Lidia. Dice, la ciencia es analítica. No sé, ¿qué habías dicho vos, Rocío? ¿Te acordás? ¿Yo, profe? Sí. ¿Cómo dijo? No escuché. La ciencia es analítica. ¿Qué puede querer decir esto? Ya lo habías dicho antes. Dije que se enfoca en las partes y no en Ahí el está. todo. Muy bien. Cuando dice que la ciencia es analítica, quiere decir que descompone los elementos que integran una investigación, que es capaz de diferenciar entre variables, ¿se entiende? Y entonces de un problema puede investigar las distintas partes. En ese sentido, la ciencia es analítica. Muy bien. Cuarta característica. La ciencia es especializada.
Bueno, hay cosas que son bastante evidentes, pero desarrollémoslas un poquito. ¿Qué puede ser que la ciencia es especializada? Hoy en día se va en contra de esta cuestión, pero bueno. Que tiene un método para ejecutarse o para estudiarse. O que estudia exactamente algo, o sea, no se va por las ramas, por así decirlo. Ajá. O sea, no. ¿Estudia las cosas de la naturaleza? Y si sos economista, ¿estudiás las cosas de la naturaleza? Profe, que estudia algo y que después cada vez lo va profundizando más ese mismo elemento. Bueno, muy bien. En primer lugar, quiere decir que la ciencia se ocupa de campos. Es decir, no hay un científico que sea físico, matemático, químico, economista, sociólogo, antropólogo, historiador y geógrafo. No, es decir, por lo general se van especializando. Y es más, dentro de un campo no se dedican a todo el campo en general. Por ejemplo, un historiador no va a saber de manera especializada la historia de Egipto y la historia argentina del siglo XX. Por lo general, se va a especializar dentro del campo de la historia en un área o tema específico. Entonces puede ser que sepa mucho de la historia argentina del siglo XX, y es más, sería muy raro que sepa todo el siglo XX. Por lo general se especializan, no sé, en la década del 30, o se especializan en los gobiernos radicales, o se especializan en el periodo de las dictaduras militares, o se especializan en la vuelta a la democracia y el menemato. ¿Se entiende? Y eso tiene que ver entonces muy bien con lo que decía ahí Facu. Entonces eso es que la ciencia es especializada, digamos. Trata, justamente porque se entiende que se busca la verdad, se busca saber, y una mejor manera de saber es achicando el campo de estudio, ¿no? Si yo quiero saber la historia de toda la historia, y va a ser muy probable que en el fondo termine no sabiendo nada o sabiendo muy poquito de todo. Muy bien, ahí está, muy bien, los médicos, ¿no? Es decir, un médico no puede ser especialista en todo, entonces saber cómo se opera el cerebro y a la vez ser urólogo y a la vez ser pediatra y a la vez, no, digamos, se van especializando, puede ser que tenga 2 especializaciones como mucho, pero si no, lo mejor o lo que se suele buscar es que se especialice en algo y trate de profundizar el conocimiento en esa pequeña área. Uy, no, se van Sí, de profe. mierda. Incluso hay médicos que se especializan en mano derecha o en rodilla izquierda. Muy bien, Lidia, muy bien. Entonces, de eso se trata esta característica del conocimiento científico. Muy bien. Hay más. El conocimiento científico es claro y preciso. Acá no sé si les suena a algún filósofo que ya posiblemente han visto. Sí, a Descartes. Muy bien. No sé quién lo dijo, pero muy bien, a Descartes, ¿no? Sí, con las ideas claras y precisas. Muy bien, justamente se entiende que la ciencia también ha sido posible gracias al aporte de Descartes y al aporte del empirismo de Locke. Pensadores del siglo XVII y que hicieron posible que luego surgiera como esta combinación de racionalismo y empirismo que es justamente la ciencia. O sea, el conocimiento es claro y preciso. Muy bien, acá tenemos un aporte de Ivana Benazai, de Kant, ¿no? Que justamente Kant también tenía su propia epistemología. Toda esa nociología que se suele ver de Kant, en el fondo, él la escribió para tratar de hacer una epistemología que validara la mecánica de Newton. Profe, ¿podría explicar un poco del conocimiento que es claro y preciso porque se me entrecorta? Muy bien, el conocimiento claro y preciso, ¿se acuerdan lo de Descartes? ¿Qué decía Descartes? ¿Cómo era un conocimiento, ya no la ciencia, sino un conocimiento claro y preciso? Algo de lo que no se pueda dudar.
Muy bien, ¿qué más? Que sea universal, puede ser. Y Profe, atemporal. ¿no es claro y distinto Descartes? Sí, sí, es casi lo mismo. O sea, con distintas palabras está diciendo lo mismo. Que sea evidente, ¿no? Es decir, que no solamente eso, que sea, que no deje lugar a dudas, sino que no nos dé espacio a la duda justamente porque es evidente por sí mismo. Entonces, por un lado, la ciencia no puede usar, por ejemplo, el lenguaje poético o una terminología que no sea unívoca. Es decir, trata de buscar una definición de sus conceptos que sea clara y que no sea posible entender dos cosas cuando utilizo un solo término. ¿Se entiende? Si yo en el campo de la física utilizo la palabra revolución, ¿qué quiero decir? Que hay un cambio absolutamente distinto del paradigma que había hasta ese momento. En el campo de la física. Sí, de la física. Sí, por ejemplo, la teoría de los paradigmas de Kuhn, cuando habla que la revolución copernicana, cuando se empezó a estudiar la Tierra girando alrededor del Sol. Y Claro, no bueno, como pero antes que Kuhn hace solamente... referencia a la epistemología, pero dentro del campo de la física se llama revolución a un giro de 360 grados que puede tener un objeto. Si un objeto lo giramos 360 grados, se ha producido una revolución. Y no hay otro significado de revolución dentro de lo que es la ciencia física. Eso que vos estás mencionando es justamente lo que se utiliza como definición de revolución en el campo de la historia. Como Kuhn le interesa la historia de la ciencia, utiliza el concepto de revolución, pero no en el sentido físico, sino en el sentido histórico como un cambio profundo, radical, y en este caso él lo aplica a los paradigmas. Pero digamos, quienes hablan de Revolución de Mayo lo utilizan en el mismo sentido que lo utiliza Kuhn, es decir, como un cambio profundo, radical, pero en física no, porque no les interesa, digamos, los grandes cambios, sino si algo, un objeto, como puede ser esta moneda de 2 pesos, la giramos 360 grados, ahí se produjo una revolución. Y no hay otro significado, y eso es tener una terminología precisa y que no dé lugar a equívocos. Supongamos, estamos en la biología y decimos que el sistema digestivo tiene como uno de sus órganos principales el estómago. ¿Qué quiero decir con el estómago? Profe, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Supongamos, yo soy un biólogo y digo, hay que tener estómago. ¿Qué quiero decir? Si soy biólogo y en el campo de la biología, ¿qué podría querer decir si digo hay que tener estómago? Para digerir la comida, necesariamente necesitamos estómago. Muy bien, necesitamos de un órgano, que es el que designamos como estómago, y que se encarga de una primera etapa de digerir los alimentos. Sin embargo, en la vida cotidiana, yo utilizo, cuando digo hay que tener estómago, no lo utilizo en ese sentido preciso y claro que se utiliza en biología, sino para decir... Estás haciendo algo asqueroso, algo así. Muy bien, o sea, como que hay que soportar semejante asquerosidad para no sé qué. Muy bien, entonces, el conocimiento científico es claro y preciso, quiere decir que no es ambiguo, que no es también poético, que es evidente, que no da mucho espacio a la interpretación. Ahí está, ¿no? No hay mucho espacio para la interpretación. Entonces, acá igual lo que más importante, si están tomando apuntes, es lo de la
terminología, ¿no? La exactitud de la terminología científica. Yo todo esto no concuerdo con Bunge, pero digamos, primero tenemos que ver dónde está Bunge, entenderlo, saber qué es lo que está diciendo. Bueno. Dice también que la ciencia procura medir y registrar los fenómenos. Digamos, no lo dice en una sola palabra. Vamos a saltar porque eso es como un subtítulo de lo que estábamos diciendo antes. Vamos. El conocimiento científico es comunicable. ¿Qué quiere decir esto? En una parte dice que no es privado, sino que es público. Uh-huh. Esta parte está muy buena. Pero bueno, a ver si alguna otra idea que se les ocurra. Muy bien, ¿qué quiere decir esto de que no es privado? Que no podés descubrir algo y guardártelo como secreto, digamos. Sí, o sea, de hecho no estarías siendo científico ni haciendo ciencia, porque para que sea científico, digamos, tiene que ser conocido por el mundo del campo científico. También que es comunicable quiere decir que yo no le puedo decir por ejemplo, al campo académico, descubrí algo, pero no sé cómo explicarlo. Porque te van a decir, bueno, no descubriste nada, entonces no inventaste nada, no pudiste establecer ninguna teoría, ni crear un marco teórico, porque de por sí la ciencia no es algo inefable, no es mística la ciencia. No es algo que no podemos expresar, no es como cuando decimos, el amor por un hijo es algo que no se puede expresar. No, bueno, aquello que forma parte del conocimiento científico, para que sea científico, tiene que poder ser comunicable, ¿se entiende? Bueno, muy bien, pero es eso, pero bueno, tiene algunas consecuencias, porque hay evidentemente fenómenos que ocurren y que al no poder ser comunicables no formarían parte de la ciencia. Por ejemplo, las experiencias místicas. Querer hacer ciencia con las experiencias místicas sería imposible porque quienes viven experiencias místicas, justamente si son místicas, es casi imposible de poder comunicarlas. O sea, dice, no puedo expresarlo porque era una cosa que no se puede traducir en palabras. Y bueno, puede ser que sea así, pero eso no puede formar parte del conocimiento científico. Y algo muy parecido es el siguiente punto. Dice, el conocimiento científico es verificable. ¿Qué quiere decir esto? Se pueden comprobar las hipótesis, por ejemplo. Que yo tengo que verificar hipótesis. Muy bien, ¿y cómo es verificar? Muy bien, ¿eh? Buscar la vericidad, cuán verdadero es, sería una cosa así. ¿Y en dónde se busca? En los hechos. Ahí está. Entonces, está muy bueno esto. Que la ciencia es verificable quiere decir que para que algo sea científico tiene que ser posible de corroborar, es la otra palabra, pero puede ser de nuevo verificar, en los hechos. Entonces, si lo vemos del lado negativo, también está diciendo que si algo no se puede comprobar, no es científico. E incluso que hay fenómenos que ocurren y que como no pueden verificarse, no se pueden investigar de manera científica. ¿Se les ocurre algún ejemplo? Hasta hace poco los agujeros negros podía ser. Después vamos a ver ese tema, pero podría ser, el tema es que al final se verificó, aparte, digamos, de entrada era verificable, porque, digamos, esto fue Stephen Hawking, dijo, existen los agujeros negros, no los podemos ver, pero existen por esto y esto y aquello. Después, gracias a ciertos telescopios, se pudo ver que efectivamente existían, pero digamos, desde un primer momento era algo verificable, no se tenía la suficiente herramienta, pero se entendía que se estaba hablando de algo real y que en algún momento se iba a encontrar y que no iba a ser algo tan escurridizo.
Pero, por ejemplo, algo que sería inverificable sería la existencia de fantasmas. O sea, hay gente que te dice, no, yo vi un fantasma y te puedo jurar por mi mamá, mi papá, mis hijos, mis hijas, mi nieta, no sé qué, que yo vi un fantasma. Entonces viene un científico y dice, bueno, yo quiero investigar a los fantasmas. No, pero lo vi, pero ya ya está, ya lo vi, ya fue. Claro. Bueno, o sin ir más lejos, la existencia de Dios. O sea, hay un montón muy bien. O sea, eso también es muy común. Yo tengo una amiga evangelista, entonces ella me dice, mira, yo un día iba cruzando por la calle, estaba por cruzar la calle y entonces ya había dado un primer paso, estaba por dar el segundo y escucho que de atrás me dicen, Marcela. Entonces yo paro y apenas paro me pasa un auto a 2 centímetros, de manera tal que si no me hubieran dicho Marcela, me hubiera atropellado el auto. Me dice, pero cuando yo me di vuelta, no había nadie diciéndome Marcela. Y ella entendía obviamente que o era Dios, o un ángel de Dios, o algo vinculado a Dios. Entonces, esto podríamos decir, bueno, yo soy científico, me interesa, y quisiera corroborar la existencia de Dios. ¿Qué problema tendría? que básicamente es inchequeable. Claro, o sea, aunque se reproduzca, o sea, la misma situación, quizás no va a escuchar otra vez que le digan Marcela. O sea, cuando uno reproduce la misma situación no se da lo mismo. Claro, o sea, no le puede decir esta muchacha Marcela, decirle, bueno, acompáñenme a la calle, yo voy a dar un paso y cuando esté por dar el otro, ustedes presten atención que van a decir mi nombre. Es decir, no se va a volver a repetir la situación y por lo tanto esto va a ser inchequeable y no se puede verificar. Entonces, este tipo de experiencias tampoco pueden formar parte del conocimiento científico o la investigación científica. Lo mismo pasaría con quienes ven extraterrestres. Te dicen, no, yo vi un plato volador y lo vi y no sé qué. Y bueno, pero si lo viste y no quedó evidencia de eso, no sirve mucho, digamos. Entonces, bueno, hay todo un tema respecto a los extraterrestres porque todavía no se ha encontrado evidencia que sea suficiente como para decir, bueno, sí hay extraterrestres. Muy bien, y así hay muchas otras cosas, pero bueno, mencionamos algunas que están buenas. Dice también que la investigación científica es metódica. Yo no sé por qué Bunge no menciona antes esto, ya que es demasiado importante. Pero bueno, ¿qué quiere decir que la ciencia es metódica? Que sigue pasos. Muy bien, Lidia. Que sigue un método. Esto seguro que también lo vieron cuando estudiaron a Descartes, ¿no? Discurso del método. Entonces explicaban qué es método, bueno, viene del griego métodos y no sé qué. Entonces, que sigue pasos. Y estos pasos son precisamente la característica esencial del método científico. Por eso cuando dice que la ciencia es metódica, quiere decir algo que ya habían mencionado antes, no sé si había sido Juan Martín, de que la ciencia es metódica, de que la ciencia tiene un método científico. Si hay supongamos, si somos economistas y no tenemos un método científico, entonces la economía no sería una ciencia. Si somos psicólogos y no tenemos un método científico, entonces la psicología no es una ciencia. Si somos médicos y no tenemos un método científico, entonces la medicina no sería una ciencia. Para que algo sea una ciencia, tiene que tener un método científico. El método científico en realidad también se habla como de el método científico, como si hubiera uno, y esto es bastante o muy reduccionista, pero en realidad hay varios métodos científicos. Por ejemplo, yo que vengo del campo de la historia también, tenemos un método científico particular que no se suele utilizar en otras ciencias. Por ejemplo, en la biología no. El método científico principal a la hora de hacer historia es el análisis hermenéutico y heurístico de las fuentes. Pero los biólogos no hacen eso, o sea, de las fuentes históricas. Los biólogos no se ponen a estudiar
la Constitución de los atenienses escrita por Jenofonte. No, sí, tienen otro método. Lo mismo los físicos o el muchacho este que era microbiólogo, no va a saber analizar una fuente histórica, pero sí sabía utilizar el microscopio, que yo no. Así que bueno, otra característica es que es sistemático. Esto tiene que ver mucho con lo que habíamos dicho antes, pero acá también no solamente hace referencia al método, es decir, a la metodología, sino también a la teoría. No solamente tiene que ser sistemático el proceso de construcción de la teoría, sino que también tiene que ser sistemática la teoría. No puede ser una maraña de cosas que no sean coherentes o que no estén presentadas por sus partes. ¿Se entiende? Alguien que no sería muy sistemático, por ejemplo, sería Nietzsche. Es decir, Nietzsche no podría ser de ninguna manera considerado científico, y ningún científico que escribiera como Nietzsche podría ser considerado un científico. Por lo general, los científicos, cuando se presentan los resultados de sus investigaciones, escriben, puede ser una monografía, algún tipo de paper, que tiene un título, tiene un abstract, y luego tiene una serie de títulos y subtítulos que van ordenando toda la información. Y si vemos los índices, también los mismos índices, nos va mostrando el orden en el cual está presentado el resultado de sus investigaciones. Esto puede valer tanto para un economista, un historiador, como un biólogo. Muy bien, el conocimiento científico, este es en la número 10. Digo, por si están anotando, es la 10ª característica. El conocimiento científico es general. Creo que no vamos a terminar hoy. Son 13, si no recuerdo mal, 14... 15, muchísimo, 15 características, se enumera Bunge. Así que bueno, vamos a ver esta, y la semana que viene, no pudimos ver nada nuevo, pero bueno, la semana que viene vamos a seguir con Bunge. Traten de leer sobre todo las entrevistas y esa selección que yo hice de Bunge, pero no tratando de entender cada característica, sino la concepción de ciencia que hay detrás de esta enumeración de características. Pero bueno, ahora lo retomamos, eso que acabo de decir. Veamos la 10ª característica y paramos acá porque llevamos 1 hora y 45 de clase. El conocimiento científico es general. ¿Qué puede ser esto? Que es para el mundo, no para uno. Sí, en realidad no tiene que ver tanto con los destinatarios, sino con el objeto de estudio. Habíamos hablado de la especialización. La ciencia es especializada, no nos dedicamos a estudiar todos los fenómenos. Sin embargo, dice Bunge, en el fondo la ciencia lo que busca es explicar el mundo. ¿Se entiende? Por más que nos especializamos en las neuronas, somos neurólogos o neurólogas, nos interesa el funcionamiento de las neuronas. En el fondo, dice Bunge, la ciencia, por más que nos especializamos en algo, trata de entender el mundo. O sea, la parte de un todo. Muy bien, muy bien. O sea, entiende que aunque vos te especializás en una parte, esa parte es justamente parte de un todo. Entonces lo que vos estás investigando, esto es reduccionismo puro, eso que vos estás investigando ayuda a entender mejor todo el mundo, por más que vos investigues solamente las neuronas, ¿entiendes? Gracias a tus aportes al conocimiento en neurona, podemos entender un poco mejor el mundo. No todo el mundo, pero si a eso sumamos que hay otras personas que se especializan, como decía Lidia, en la rodilla izquierda, y otras personas que se especializan en las ciudades durante el siglo XIV en Europa, y otras personas que se especializan en la economía china, y bueno, podemos seguir explicando cada vez mejor todo el mundo. Bien, ahora sí, les digo que estaría bueno que pueden ir adelantando como lectura para la semana que viene, si hacemos así la clase como la de hoy, me gustó mucho, vamos aportando cada uno de ustedes algo. Quedaría por ver
las características del conocimiento científico número 11, 12, 13, 14 y 15. En el texto están con los números, así que las pueden buscar así. Vamos a empezar por ahí, las últimas 5 características del conocimiento científico. Luego vamos a comentar eso que ya había mencionado, que es la concepción que subyace detrás de esta enumeración. Eso está en el apunte de cátedra, que no terminamos, digamos, de desarrollar. Está ahí. Y después podemos llegar a comentar algo que esté en las entrevistas de Bunge y que nos llame la atención o que nos ayude a complementar mejor la biografía que parcialmente hoy explicamos. ¿Se entiende? Bueno, ¿algo que quieran decir? Ah, profe, muy interesante la clase. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Buena la clase. Bueno, me gusta que les haya gustado. Es una materia que sin duda de todas las que estoy enseñando, la que más me gusta, pero también a ustedes, digamos, están estudiando el profesorado de filosofía y sin duda les gusta mucho la filosofía, pero acá estamos hablando mucho de ciencia. Lo que pasa es que lo hacemos filosóficamente. Pero bueno, es cierto. También algo que pueden ir haciendo es ir viendo videos o leyendo algo de algo que les interese. Hoy mencionaban la teoría de las cuerdas. Bueno, no estaría mal para dentro de una clase o dos que alguien diga, profe, yo estuve investigando y quiero explicar lo que son las teorías de las cuerdas. Si a alguien le interesa Darwin, de pronto decir, profe, estuve leyendo un poco de Darwin, me gustaría explicar. ¿Por qué? Porque a la medida que sepamos algo también de la ciencia en concreto, vamos a poder entender mejor todas estas cosas que si no son como un poco abstractas. ¿Se entiende? Yo digo, la ciencia es verificable. Ustedes deben estar pensando, pero ¿y qué ciencia? Porque es muy general, ¿no? A mí me resulta fácil por el hecho de tener siempre presente el ejemplo de la historia. Entonces, cuando dicen la ciencia es verificable, me imagino, y sí, yo estoy historiador. Digo que la Revolución de Mayo es una revolución burguesa. Cuando digo que la ciencia es verificable, quiere decir que yo esto lo tengo que demostrar con las fuentes históricas. Si no lo puedo demostrar, entonces estoy diciendo pavadas. Entonces, bueno, lo mismo, ustedes pueden ir investigando algo que les llame, algo que sepan de la ciencia y decir, profe, a mí me dio curiosidad esto y estoy investigando, y se toman 15, 20 minutos y se lo pueden explicar a mí y a sus compañeros. ¿Alguien levantó la mano? ¿Ruth? Yo quería comentar que me llamó la atención siendo un filósofo así como buscando la verdad, lo exacto, en su pensamiento político que sea como contradictorio, ¿no? Pienso como ese socialismo un poco conservador y, no sé, hasta cierto punto, no sé si es la palabra correcta, gorila, qué sé yo. No, pero no es ninguna contradicción, digamos, el socialismo que militaban lo consideraban un socialismo científico, por lo tanto consideraban que sus posturas políticas estaban fundamentadas científicamente, podemos compartirlas o no, pero entendían, porque digamos la raigambre del socialismo es el marxismo, así que eran como marxistas y entendían que parte de sus análisis eran científicos y que efectivamente por eso también eran reduccionistas, creían que la sociedad se regula por leyes y que, por ejemplo, el peronismo tergiversa esas leyes naturales de la sociedad y por eso también es considerado un cáncer el peronismo, porque, digamos, consideran que la historia, por ejemplo, de la sociedad argentina tiene un desarrollo, va hacia un camino y que viene el peronismo y rompe con ese desarrollo, entonces el país no se puede desarrollar justamente por culpa del peronismo. Es algo que, una idea que todavía existe hasta el día de hoy, y que, bueno, Bunge y muchos otros socialistas pensaban que esto era como científico, o sea, estudiaban historia en muchos casos también, o sociología, y decían, bueno, esto es así, está mal. Claro, es igual un poco lo que él mencionaba en el texto de que tendemos a confundir el peronismo con el socialismo. Claro, muy bien, sí, y él, digamos, como militante del socialismo, dice, el socialismo está bien,
el peronismo está mal. Genial. Gracias. Muy bueno tu comentario, Ruth. Bueno, ¿algo más? Bueno, veo que no. Detuve la grabación. Ahora en un rato